Ya te lo agradezco mucho. Hagámoslo así. Ya, comencemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio, yo soy ingeniero en alimentos, me especializo en gestión de calidad y inocuidad de los alimentos y me dedico a facilitar la transferencia de conocimiento. Este tema de HACCP, que es un acrónimo en inglés que en español significa Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control, nació por ahí en los años 60 cuando la NASA quería enviar comida espacial y no podían correr este riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria a estos astronautas. Entonces el ejército de Estados Unidos, en sus laboratorios, en colaboración con Pillsbury Company, empezaron a desarrollar este sistema que lo que buscaba era generar alimentos inocuos, pero desde el comienzo. Hasta ese momento solo como que la inspección se basaba en los productos finales, pero en ese momento querían eh, tener un sistema preventivo y ahí nació este sistema. Como introducción, para hoy día vamos a ver lo que es los fundamentos del HACCP, cómo nace, los requisitos que son los de los equipos multidisciplinarios, el alcance, es decir, a qué aplica este sistema HACCP. También se piden como los programas de prerequisitos en estos requisitos de BRCGS, la descripción del producto, un diagrama de flujo donde se describan todas las etapas desde que se recibe la materia prima hasta que se almacena y se distribuye, una verificación de ese diagrama de flujo, es decir, que ir a contrarrestar lo que uno describió documentalmente con lo de realidad de la planta, y un análisis de riesgo donde se elaboran todos los peligros. Posterior a ello vamos a hablar de estos puntos críticos, que son etapas donde se tiene que prevenir, reducir o eliminar el peligro a un nivel aceptable, y también los límites críticos que nos van a permitir determinar si esto está fuera o dentro de control del proceso. El concepto de monitoreo, que no es nada más que la vigilancia en el presente de que se estén cumpliendo estos límites, la importancia de los registros, que nos ayudan a documentar y de alguna manera a sostener esta memoria viva del HACCP, las acciones correctivas, que son las acciones que vamos a tomar cuando ocurran desviaciones, y el concepto de validación también, que es la búsqueda de información, en este caso rigurosa, que nos asegura que lo que nosotros vamos a implementar pensando en el futuro realmente nos va a llevar a un sistema preventivo. Y finalmente lo que son la documentación y las conclusiones. Como introducción, eh, el HACCP es un sistema preventivo que garantiza la producción de alimentos inocuos y legales, es decir, que no nos van a causar daño cuando se consuman de su uso previsto y cumplen con los reglamentos que se tienen por ejemplo, en nuestro caso, el reglamento sanitario y las normas que nos rigen. Previene riesgos microbiológicos o biológicos también, como lo son las bacterias, los virus, los químicos, por ejemplo, los detergentes, los plaguicidas, los físicos, por ejemplo, los metales, y también se incorporan en BRCGS otro tipo de peligros que hay que analizar, por ejemplo, el fraude, que es la sustitución deliberada e intencional con fines económicos en la cadena alimentaria. El HACCP para este requisito de 2 de BRCG está sustentado en el Código Alimentario, que es como la Biblia de la inocuidad, y como les comenté requiere un equipo multidisciplinario que lo implemente en las empresas. Y además agrega, además de eso del códex, también sostiene que es necesario sostener programas de prerequisitos para su implementación. El objetivo de esta presentación es presentar el segundo requisito de la norma BRCGS y las cláusulas. Hay que entender que HACCP es como bien quirúrgico, aplica más a, a la producción del alimento en sí. Por ejemplo, los programas de requisitos eh, apuntan más hacia el entorno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esa persona que ahí tuvo que recibir un programa de capacitación, un programa de higiene. Este microscopio que está acá probablemente pudo haber un programa de mantenimiento detrás. También tuvo que haber, por ejemplo, los programas de limpieza de lo que son las paredes y todo eso. Pero el HACCP es más quirúrgico, apunta a la operación en sí. Los principios del Código Alimentario, como les comenté, el HACCP se referencia en este códex, y lo que hay que tener siempre como bien
presente es que HACCP es un sistema. Mucha gente lo confunde como un estándar, como si fuera una ISO o una norma BRC, pero es un sistema en verdad, no es como un estándar que permite identificar, evaluar y controlar los peligros en la producción de alimentos. En la empresa lo tienen que implementar equipos multidisciplinarios que tengan como conocimiento del códex y del HACCP, y hay que definir el alcance con precisión, a qué aplica, a qué producto y proceso. Tiene que haber una descripción del producto, de los ingredientes, las propiedades químicas, ojalá bien detallado, un análisis de riesgo donde hay que enumerar estos peligros, clasificarlos y también hacer como una evaluación de la gravedad y los peligros de ocurrencia que puedan tener, y después un análisis lógico para determinar si son puntos críticos. Y estos conceptos, validación, que es por ejemplo la búsqueda rigurosa de la información pensando en lo que vamos a implementar, el monitoreo en el presente, que es la vigilancia activa, y las acciones correctivas que nosotros vamos a aplicar cuando nuestro proceso esté fuera como del control de los límites críticos. Y siempre todo esto bien documentado para asegurar que nuestro plan, nuestro sistema esté funcionando. Estos son los famosos 12 pasos del códex que habla. El requisito 2 en verdad incluye estos 12 pasos, pero agrega algo más. Agrega aquí entre estos dos un programa de prerequisitos. Y consisten desde reunir un equipo, describir el producto, identificar el uso que se le va a dar a ese producto, por ejemplo, si es un alimento para deportistas, si se consume en frío, si se consume, el uso que se le va a dar. Se elabora un diagrama donde se describen todas las etapas, se confirma ese diagrama, se elabora una lista de todos los peligros, se realizan análisis, después se determinan cuáles son puntos críticos de control, se establecen límites críticos que también tienen que ser validados con esa información rigurosa, se establece un sistema de monitoreo que tenemos que vigilar esos puntos críticos, después las medidas correctivas, validamos el plan HACCP y por último la importancia de la documentación. A eso se le conocen como los 12 pasos del códex. Y estos otros que se le conocen los principios del HACCP son como 7 principios que comienzan en el sexto punto del códex. Si uno se fija, el principio 1 del HACCP es realizar un análisis de peligro, y el sexto paso del código es elaborar una lista de los peligros potenciales. El principio 2 es determinar los puntos críticos y el paso 7 es determinar los puntos críticos. Es decir, son estos mismos pero contados desde el número 6. Y a esto se le conoce como los 7 principios del HACCP. Entonces el requisito 2.1 nos habla del equipo y del alcance. Como les comenté, requiere un equipo multidisciplinario que incluyan responsables como de distintas áreas. Por ejemplo, uno puede ser de producción, el otro del área de calidad, el otro del área de ingeniería. Y si es, por ejemplo, no sé, un producto avícola, puede haber un médico veterinario. O si un producto como salmones, también pueden haber especialistas que tengan conocimientos específicos de esa especie. Y dentro de este equipo multidisciplinario tiene que haber un líder que maneje bien los principios, los pasos del código que les comenté y conozca bien los procesos. Generalmente a estas personas en la industria se les exige el curso HACCP como capacitación para las competencias. Eh, el 2.1.2 nos dice que hay que tener un alcance que delimite a qué aplica el sistema HACCP que nosotros estamos confeccionando, a qué producto y a qué proceso específicamente. Por ejemplo, si debería señalar que aplica la línea de envasado, y si por ejemplo si estos fueran salmones sin piel, debería especificar que aplica a los productos salmones, la especie, salmón salar, sin piel y el formato, no sé, 1 kilogramo. Pero tiene que ser específico y estar bien delimitado. Y eso permite identificar riesgos y controles específicos para cada área. Este alcance tiene que revisarse cada vez que cambiemos, por ejemplo, hagamos modificación en esta línea de envasado o el formato del producto, se tiene que volver a revisar ese alcance. Después vemos los requisitos 2.2, 2.3 y 2.4 que corresponden al programa de prerequisito que les comenté, que son como el cuidado del entorno, la información del producto o descripción del producto, identificar el uso previsto.
Entonces estos programas de prerequisito implementan programas para asegurar la producción de alimentos inocuos y legales. Y algunos, por ejemplo, son los de limpieza y desinfección, el programa de plaga, el de higiene del personal, el de capacitación, el de aprobación de proveedores, los de transporte, los programas que también previenen la contaminación cruzada y la gestión de alérgenos. Y también es importante que se especifiquen como las zonas. No todas las zonas tienen el mismo riego y cuidado. Por ejemplo, la recepción de materias primas, donde generalmente están como crudos los alimentos, es muy diferente al riego que se corre cuando ya están como cocidos y expuestos. Y después viene lo que es la descripción completa del producto. En esta parte nosotros, cuando hagamos este plan HACCP, tenemos que describir las materias primas, por ejemplo, si es una ensalada lista para consumo, si está compuesta por tomate, lechuga, el nombre de la especie, el formato, qué alérgenos contiene, el origen de los ingredientes. Muchas veces los proveedores lo entregan en una caja con una etiqueta que dice origen Chile o origen de otro lado, y un código de barras o un número que nos permite asegurar su trazabilidad o rastreabilidad para saber de dónde viene. También tenemos que escribir las propiedades físicas y químicas, como el pH y la actividad de agua que afectan la inocuidad. Pensemos, por ejemplo, que un pH ácido es como inhóspito para los microorganismos patógenos. A los bichitos, a los microorganismos no les gusta el ácido. Entonces, por esto, igual estos parámetros, como el pH, afectan la inocuidad, igual que la actividad de agua. Los microorganismos en general, bacterias, hongos, les gusta como los medios que tienen elevada actividad de agua, que no es la humedad, pero es como el agua disponible que ellos tienen para subsistir. Entonces una actividad de agua baja también va a influenciar en esto y también tiene que ser como especificada en esa descripción de producto. El procesamiento y envasado, por ejemplo, ¿qué tratamiento se le va a dar? Por ejemplo, si se le va a dar un tratamiento de cocción, como un proceso de conservación por altas temperaturas, o enfriamiento, como un proceso de conservación por bajas temperaturas. El sistema de envasado, importante si va a ir al vacío o en atmósfera modificada. Piensen, por ejemplo, que los alimentos es como si estuvieran vivos porque tienen tasa de respiración. Tienen tasas de respiración de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros los envasamos al vacío, cortamos ese oxígeno y esos microorganismos que son aerobios, que dependen del oxígeno, ya no pueden proliferar ahí. O por ejemplo en la atmósfera modificada, cuando nosotros compramos un envase de papa frita y se ve bien como bien rellena y nosotros la abrimos y encontramos que es puro aire, en verdad lo que hay ahí es una mezcla gaseosa que permite conservar ese alimento, generalmente nitrógeno. También lo tenemos que especificar. Y las condiciones que nosotros tenemos de almacenamiento y consumo. Por ejemplo, si lo guardamos a temperatura de refrigeración entre 0 y 4 grados Celsius, a temperatura ambiente entre 20 y 25, y la fecha de caducidad del producto. Después tenemos que empezar a recopilar información, pero esta información tiene que tener ciertas características, tiene que ser actual, estar documentada y tiene que ser información seria, por decirlo así, no puede ser como de un video de YouTube o información Google. Generalmente de literatura científica, directrices, códigos de práctica, legislaciones o registros históricos para empezar a confeccionar este plan. También tenemos que incluir referencia del mapa de las instalaciones, la distribución de las llaves de agua, cómo están dispuestos los equipos, e identificar esas zonas que son de alto riesgo y alto cuidado en la producción. Posterior a ello tenemos que identificar también el uso previsto que le vamos a dar al producto, incluyendo los posibles usos alternativos. Por ejemplo, esa definición de inocuidad que nosotros conocemos, la garantía de que el alimento no causará daño al consumidor, hasta ahí está correcta, pero no está completa. Cuando agregamos de acuerdo a su uso previsto, ahí estamos completando esa definición. Por ejemplo, las cervezas se consumen en frío. Es raro que alguien tome una cerveza caliente. Entonces ese uso previsto hay que definirlo. La identificación de grupos destinatarios. Por ejemplo, estas bebidas Gatorade que nosotros conocemos son alimentos para deportistas. También hay que definir a quién va dirigido. Y muchas veces hay que considerar los grupos vulnerables. Por ejemplo, si es una leche fortificada para niños
o una sopa fortificada para ancianos, o personas que tienen como alergia alimentaria, también hay que especificarlo. Después vemos los requisitos 2.5, 2.6, 2.7, donde tenemos que armar este diagrama de flujo que les comenté, que es la descripción de la etapa, ir a verificar ese diagrama a la planta, es decir, contrarrestar lo que nosotros hicimos en el papel con lo que está en la realidad de la planta, y el análisis de riesgo. La elaboración del diagrama de flujo es como algo como esto, miren, acá están como estos cuadritos y uno va especificando las etapas. Generalmente acá dice recepción de materias primas. Lo lógico sería pensar que después de una recepción de materia prima, no sé si son por ejemplo manzanas Royal Gala, después viene un lavado y desinfección de materia prima. Y acá si nosotros estamos lavando tenemos que pensar en la lógica, por ejemplo, si estoy lavando. Si hago una limpieza estoy removiendo elementos visibles, tierra, polvo, hoja. Lo más natural es que están saliendo residuos industriales sólidos por acá. Y si estoy desinfectando, por ejemplo, la estoy sumergiendo en un agua clorada, lo más lógico es que estén saliendo residuos industriales líquidos por acá. Entonces uno tiene que hacer ese diagrama, el nombre de la etapa, la descripción de lo que está pasando e ir completándolo. Son más extensos, por acá puede haber, no sé, una pasteurización, por acá un enfriamiento, por acá un almacenamiento. Hay que hacer ese diagrama con todas las etapas. Y como les comenté, tiene que ir a una cobertura completa, que generalmente va de las materias primas, después pasa por un procesamiento y termina con un almacenamiento y distribución, en términos generales, pero no siempre es así. Y elementos claves del diagrama, como yo les comenté, las materias primas, los materiales de contacto, la reelaboración, la separación de la zona de riesgo, si hay productos intermedios también aquí que se van generando, también hay que especificarlo, los subproductos y los residuos, por ejemplo, si tiene un proceso de despielado, si está fileteando, también tiene como residuos de grasa y otros. Entonces todo tiene que ir en ese diagrama. Una vez nosotros tenemos ese diagrama en el papel documentado, nosotros tenemos que ir a ver si ese diagrama realmente representa la realidad de nuestra planta. Entonces, para esta norma se exige una auditoría anual del diagrama de flujo y ese equipo multidisciplinario tiene que ir a verificar la exactitud, la precisión del diagrama en la planta. Al menos una vez al año, pero también se tiene que hacer cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos de proveedor, no sé, y ahora nos están trayendo otra materia prima, o cuando cambiamos un equipo, o cuando agregamos una nueva línea, nosotros tenemos que volver a ir a auditar ese diagrama. Y esto se tiene que registrar para asegurar la trazabilidad. Y después tenemos que pasar a la identificación y el análisis de riesgo. Tenemos que empezar a enumerar todos los riesgos posibles, por ejemplo, presencia de salmonela, presencia de Clostridium, microorganismos, también, por ejemplo, detergentes, metales. Y tenemos que ir incluyendo eso en cada etapa, en la de materias primas, en la de los procesos, en las instalaciones. Generalmente esos son peligros biológicos, físicos y químicos, pero yo les comenté que esta norma además pide revisar lo que son los fraudes alimentarios, es decir, sustitución con fines económicos, contaminación maliciosa, por ejemplo, si yo, no sé, odio McDonald's, coloco una cola de ratón en una hamburguesa McDonald's, le tomo una foto y subo a redes sociales con fin de perjudicar la marca, estoy haciendo esta contaminación maliciosa que también se conoce como defensa alimentaria, y evaluar los riesgos de los alérgenos. Hay que considerar pasos anteriores y posteriores en la cadena alimentaria. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si en un paso yo tenía presencia de listeria proveniente de, en un paso subsiguiente puedo tener supervivencia de listeria proveniente de. A eso se refiere que hay que considerar pasos anteriores. Hay que ver los análisis de peligro grave. Aquí tenemos que ponderar nosotros la probabilidad de que esto ocurra con las consecuencias que puede traer. Si una consecuencia muy seria, moderada, menor, si una probabilidad remota, ocasional o muy frecuente, y considerar la vulnerabilidad de grupos que son como vulnerables, como niños, ancianos o personas alérgicas.
Y como les comenté, también hay que analizar esta posible supervivencia y proliferación de los organismos. Cuando redactemos este análisis de peligro, siempre tenemos que usar como estos verbos: presencia de, supervivencia de, proliferación de. También incluye como la presencia o producción de toxinas, productos químicos o cuerpos extraños. Y cuando no podamos como reducir al 100% estos peligros, pasa mucho con lo que son las cargas microbianas. Nosotros queremos reducirlas a niveles aceptables y que no nos causen daño. Por ejemplo, las micotoxinas rara vez se pueden eliminar por completo, pero sí se pueden reducir a niveles aceptables en el producto terminado para que no nos causen daño. Entonces hay que justificar esos niveles aceptables. Hay que también hacer las medidas de control, que son las acciones que nosotros vamos a usar para prevenir, eliminar o reducir peligro a niveles aceptables. Pueden ser más de una para un mismo proceso para aumentar la eficacia, y seleccionar los controles debido a la naturaleza del peligro. Por ejemplo, si es un peligro físico, si es un peligro biológico o químico, y en la etapa de ese diagrama donde usted describió la etapa donde se presenta. Y esas medidas de control tienen que estar dentro de este plan HACCP y también tienen que estar validadas, es decir, respaldadas por información rigurosa. Y siempre cuando estamos hablando de validación, pienses que es mirando hacia el futuro, antes de implementar. Cuando es monitoreo, en el presente. Y cuando es verificación, ya es para comprobar el pasado. Tenemos que validar los programas de prerequisitos, es decir, los peligros. Estos programas también tienen que estar con información rigurosa, científica, registro histórico, y es obligatorio declarar cuando un peligro se controla bajo estos programas. Por ejemplo, los hisopados de higiene que se van haciendo en las plantas o pruebas específicas de listeria. Si se utilizan para controlar estos peligros, tienen que estar validados, y también se tiene que especificar qué peligro se está controlando con estos programas de prerequisitos. Acá quiero que observen algo que es importante. La gente que es como experta técnica o como muy cerca del mundo académico. Nosotros estamos revisando la norma BRCGS, la 9ª edición, una versión en español. Y el requisito que nosotros estamos revisando es el 2. Y cuando nosotros vemos esta norma, bueno, acá hay como dos peligros. Uno que es como del punto de vista del auditor, que si se fijan es un requisito fundamental. Esto significa que un incumplimiento de los requisitos que nos va a ir presentando en esta parte es un incumplimiento grave y nosotros no vamos a obtener la certificación. Pero el otro peligro, que esta gente que es como experta técnica o como media académica, le hace mucho ruido, por ejemplo, cuando leen plan de seguridad alimentaria. La empresa deberá implementar un plan eficaz de seguridad alimentaria. A ellos les cuesta mucho leer esta parte de seguridad alimentaria, porque ellos les van a explicar que seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos. Me explico. Acá en Chile nosotros tenemos seguridad alimentaria. La gran mayoría tenemos acceso a alimentos y de hecho las tasas de obesidad van en aumento, pero no así en África, por ejemplo. Allá quizás los niños no tienen disponibilidad de alimentos. Entonces se dice que ellos no tienen seguridad alimentaria. Pero acá realmente lo que debería decir es plan de inocuidad alimentaria. ¿Qué pasa? Que cuando hicieron esta traducción, food es alimento, safety es seguro. Pero el concepto food safety en realidad es inocuidad alimentaria. Y acá debería decir plan de inocuidad alimentaria. Un error de traducción que se les pasó. Y como les digo, los académicos son bien quisquillosos con estos puntos. Sacan a relucir todo su inglés, le explican que análisis de peligro, puntos críticos de control, proviene de análisis de peligro, puntos críticos de control en inglés, que son el acrónimo HACCP en inglés. Y si analizan otros términos que vienen como del inglés, que son como populares, por ejemplo, cuando metemos al traductor food fraud, lo traduce bien, fraude alimentario. Cuando metemos food defense, también lo traduce bien. Pero cuando metemos, por ejemplo, el término food safety, el traductor o la guía generativa se confunden y traduce seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria es distinto a inocuidad alimentaria. Uno es la garantía que no nos cause daño y el otro es la disponibilidad de los alimentos.
Entonces hay que tener cuidado con esto, si están como muy cerca de ese mundo técnico, académico, ellos son bien conquillosos con esto. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, pasar este término al revés, traducirlo del español al inglés, el término correcto sería Food Security. Y ahí estaríamos bien en ese concepto. Y se le pasa al traductor, se les pasa a las personas, muchas veces como en una conversación más relajada. También muchos profesionales se refieren como seguridad alimentaria. Y tiene sentido porque como en nuestras costumbres, seguridad es como algo que no nos va a traer peligro, algo que no nos va a causar daño. Y eso está como muy estrecho con la definición de inocuidad alimentaria. Mire, quiero que vean, que presten atención en este ejemplo. Analicémoslo como un peligro. Confundir esos términos, ¿me va a causar una lesión o enfermedad? Es decir, una severidad menor. No, no me va a causar una enfermedad ni una lesión. ¿Y una severidad moderada? Tampoco, no hay lesión o enfermedad leve. ¿Es serio? No me causa incapacidad permanente ni lesiones breves, tampoco es serio. Tampoco es muy serio, no me causa incapacidad permanente o pérdida de vida de una parte del cuerpo. Entonces, es una severidad menor, ¿cierto? Sin lesión o enfermedad. Esto mismo que hay que hacer, que estoy haciendo ahora, hay que hacerlo con los peligros, cuando son biológicos, químicos o físicos. Pero ahora quiero que vean la confusión de ese término, la probabilidad. ¿Es poco probable? ¿Puede ocurrir alguna vez? Yo veo que ocurre muchas veces. ¿Es ocasional? No más de una o dos veces cada 5 años. Yo encuentro que ocurre más que ocasional. ¿Es probable? No más de una o dos veces cada 2 o 3 años. Yo encuentro que ocurre más que eso. ¿Es frecuente? Ocurre más de 2 veces al año y ocurre varias veces. Entonces, cuando uno analiza un peligro, este ejemplo que lo estoy haciendo yo es inventado, pero aplica la misma lógica para un peligro, uno tiene que seleccionar estas dos variables. La severidad yo dije que era menor, no me causa lesión ni enfermedad, y ocurre frecuente. Entonces yo vengo a esta tablita que es de la norma chilena 2861 y busco frecuente con menor. Y me dice que no es un peligro significativo. Y hasta ahí queda el análisis de peligro. Ahora, como yo les comento, para un académico, confundir esos términos es como condenable, no les gusta. Y para él sí es un peligro significativo. Entonces, cuando nosotros analizamos un peligro, y si nos dé un sí, nosotros tenemos que pasar a este esquema lógico para determinar si es un punto crítico de control. Y tenemos que hacer estas preguntas. ¿Existen medidas de control preventivo? Sí, no. Si es sí, pasamos a una segunda pregunta. ¿La etapa está pensada específicamente para eliminar la probable presencia de un peligro y reducirlo a un nivel aceptable? Si es sí, se determina que es un punto crítico de control. Si es no, pasamos a la tercera pregunta. ¿Se podría producir contaminación por peligros identificados por encima de los niveles aceptables? ¿Podrían estos crecer hasta el nivel aceptable? Sí, no. Si respondemos que no, le damos un PCC y ahí muere. Si es sí, pasamos a la cuarta y última pregunta. ¿Una etapa subsiguiente eliminará los peligros identificados o reducirá su aparición a niveles aceptables? Sí, no. Si es sí, no es un PCC. Pero si es no, es un punto crítico de control. Esa misma lógica que yo acabo de aplicar acá, nosotros tenemos que aplicarla, pero para peligros biológicos, químicos, físicos, fraude, defensa alimentaria y alérgenos, según esta norma. Y de eso se trata. Estos requisitos 2.8 y 2.9 tienen que ver con los puntos críticos y límites críticos. Determinación de puntos PCC. Se hace como les mostré recién. Primero si es un peligro significativo y si la ponderación de la probabilidad de ocurrencia con la severidad es sí, nosotros pasemos a hacer ese esquema lógico. Entonces identificamos los puntos como les comenté. Había una pregunta acá que era esta que está acá. Esta, acá. Cuando nosotros respondemos que no, ¿es necesario el control en esta etapa para asegurar la inocuidad? Sí. Entonces se tiene que modificar el proceso. Y a eso se refiere este punto, modificación del proceso si es necesario. Si no existe, si no existe control en un paso crítico, se debe modificar el proceso producto para implementar una medida de control. Y esta identificación de los puntos críticos de control es como la esencia de este sistema HACCP que nos va a permitir prevenir, eliminar o reducir peligro a niveles aceptables. Una vez que tenemos esos puntos críticos de control identificados, nosotros tenemos que establecer como límites críticos para saber cuándo están bajo control. Estos límites tienen que ser medibles, por ejemplo el tiempo, la temperatura o el pH. Por ejemplo, no sé, bajo 72 grados Celsius yo no puedo asegurar la inocuidad del producto.
se dice que un peligro potencialmente no inocuo, ese es un límite crítico. 30 minutos, por ejemplo, de cocción puede ser otro límite crítico. O la temperatura del agua, por ejemplo, si es un agua hielos bajo 4 grados, está dentro de control, pero si supera los 4 grados Celsius, nosotros tenemos que tomar acciones correctivas. Por ejemplo, añadir más hielo a ese estanque agua-hielo y tener esos límites delimitados. Muchas veces no van a ser medibles. Por ejemplo, si es un producto que tiene hematomas, moretones, por ejemplo, eh, debemos proporcionar directrices claras, por ejemplo, fotografías. Y hay que validar esos límites. Así que, como les comenté, nosotros tenemos que recurrir a información estricta, rigurosa, evidencia escrita que demuestre que esos puntos críticos de control y sus límites críticos están validados con información científica, y la documentación debe mostrar que las medidas de control seleccionadas son efectivas. Por ejemplo, miren esto de acá. Supongamos el límite crítico es 201 grados Celsius. Ya. Sobre esa temperatura yo estoy asegurando la inocuidad de ese producto a 32 segundos por 201 grados Celsius. Pero si la temperatura baja de ahí, ese es el límite crítico, 201. Si baja de ahí, yo ya no puedo asegurar que este proceso de conservación de alta temperatura esté funcionando. Entonces lo que se hace muchas veces, se utiliza un concepto que se llama límite crítico operacional. ¿Qué significa eso? Yo no voy a esperar que llegue justo al límite de 201 grados Celsius. Voy a ir a 211 grados Celsius para que de esa forma esto me dé como una alarma de avisarme que ya está bajando la temperatura antes de que llegue a ese límite crítico. Esta validación asegura que el proceso cumpla con los requisitos de inocuidad alimentaria. Y acá están los conceptos de monitoreo, registro y acciones correctivas. Por ejemplo, el sistema de monitoreo, como les digo, es la vigilancia in situ, en el momento de los límites críticos. Generalmente lo hace el monitor de calidad, que va con el registro y permite la acción oportuna de estos límites, y en caso contrario toma acciones correctivas que también tienen que estar como documentadas. Por ejemplo, cuándo fue a realizar la acción correctiva y qué valor registró. Se pueden utilizar mediciones en línea, fuera de línea, como termógrafo, y siempre garantizando que las muestras sean representativas del lote. Por ejemplo, los registros de los monitoreos, en esos registros nosotros tenemos que incluir la fecha, la hora y el resultado. Esto nos garantiza la trazabilidad y el seguimiento de los controles. Y ese registro tiene que estar firmado, por ejemplo, por la persona que realizó el monitoreo, el monitor de calidad en este caso, o el inspector, y tiene que ser verificado por el responsable, generalmente el jefe de calidad el que revisa esos registros. Y si son como electrónicos, también tiene que haber alguna forma de verificarlo, por ejemplo, una firma electrónica. Entonces, cada cierto tiempo, quizás cada 30 minutos, el monitor se acerca acá, coloca la hora en el registro, la fecha y el resultado, 72,6 grados Celsius. Y hay que tener un plan de acciones correctivas. Por ejemplo, registrar detalladamente las medidas tomadas ante desviaciones de los límites críticos. Por ejemplo, yo les daba ese ejemplo de la temperatura del agua. Si no estaba bajo los 4 grados Celsius, supongamos, y superó esa temperatura, la acción correctiva ahí es añadir más hielo y volver a tomar la temperatura en unos instantes después que se incorpore ese hielo. Y también esto, tenemos que los registros nos van a permitir tener como tendencias que después son informes que nosotros podemos usar para controlar este sistema y anticipar. Y el tratamiento que se le va a dar a los productos afectados. Por ejemplo, quizás esta imagen de una hamburguesa que está como bloqueada, en nuestra planta podrían ser palets bloqueados y tenemos que tener como documentado qué se va a hacer con ellos. Se va a reprocesar, se le va a dar otro uso. Entonces documentar qué se hace con ese producto bloqueado. Y luego pasamos a lo que es la validación y documentación, los últimos dos puntos. Este plan tiene que estar validado, como les digo, tiene que estar respaldado por información rigurosa, reglamentos, literatura científica, reportes, y nos va a asegurar que los peligros identificados realmente estén controlados. Para revisar los procedimientos de verificación, nosotros tenemos que incluir, por ejemplo, auditoría interna
la revisión de los registros, análisis de incidentes, para confirmar si ese plan está funcionando o no. Y los resultados de esa verificación también tienen que ser registrados y comunicados al equipo de inocuidad alimentaria HACCP. El plan y los programas prerequisitos los tenemos que revisar una vez al año y tras cualquier cambio relevante, como yo les comentaba, por ejemplo, si cambiamos una materia prima, una máquina, un proceso, o también cuando hay un incidente significativo, por ejemplo, un recall. Eh, y toda modificación siempre tiene que ser documentada y validada, por ejemplo, la versión del documento también se tiene que documentar. Y por último, el 13 habla de la documentación y los registros que tienen que estar completos y actualizados y ser suficientes para demostrar que los controles HACCP y la inocuidad alimentaria están implementados y operativos. Los registros son como la memoria viva, son lo que nos permite ver si está funcionando y si está bajo control, incluidos los programas y requisitos que exige este requisito 2 de la norma. Y todo esto nos va a facilitar la auditoría y las revisiones. Y de alguna manera asegurar la trazabilidad y también la mejora continua, porque vamos a tener como la información. Como último punto, nosotros tenemos que conocer todos estos 12 pasos que yo les comenté, más el programa de prerequisito que incluye esta sección de la norma. La aplicación completa del plan nos va a garantizar la inocuidad alimentaria, este sistema preventivo, y tiene que ser revisado anual o ante cambios significativos como los que les comenté, cuando se cambia algún proceso, cuando hay un incidente o algún riesgo. Y de alguna manera eso nos va a generar compromiso con la inocuidad. Recordar siempre que HACCP es un sistema preventivo, más que reactivo, que genera confianza con los clientes y con las autoridades, protegiendo a los grupos vulnerables. En general nosotros no pensamos cuando comemos algo, sino que simplemente asumimos que ese alimento no nos va a causar daño, es inocuo, pero en realidad la gente se pregunta súper poco. Antes de terminar, quiero dejar esta actividad. Vamos a dar un minuto si es que el tiempo nos alcanza. Son 7 preguntas. Ojalá todos tuvieran 7 y si alguien los tiene, por favor me avisa. La primera pregunta es: ¿qué requisitos de competencia y conocimientos debe mostrar el líder del equipo de inocuidad alimentaria según la cláusula? Ahí está la alternativa. Voy a colocar un minuto para que las vayamos revisando. ¿Se nota, se dice algo o no? ¿Cómo se nota si dice algo? No. No, así como la nombro o la anotamos y después la revisamos. Después yo voy a dar la respuesta. La idea es que ustedes Ya. puedan contrarrestar su respuesta. Ok, vale, gracias. Ya. En esto la respuesta era la letra A. Conocimiento amplio sobre los principios HACCP del código, capacidad de mostrar competencia, experiencia y capacitación. Vamos a la segunda. De acuerdo con la sección 2.2.1, ¿qué factor crítico debe ser tomado en cuenta al establecer los programas requisitos para áreas específicas? Ahí están las alternativas. Voy a dar otro minuto. Ya veamos la respuesta. La respuesta es la letra C. La zonificación de riesgo de producción del establecimiento.
Vamos a la tercera. ¿En qué fuentes de información debe basarse el equipo para asegurar que el plan de inocuidad alimentaria sea exhaustivo según la cláusula 2.3.2? Ahí está la alternativa. Estas se las mencioné. Disculpe, ¿cuál era la pregunta de la 2? La respuesta, perdón. Es la letra C. Gracias. Continuamos. Nos pregunta en qué información debe basarse el equipo. Recuerden cómo que tenía que ser esa información. Ya. La respuesta es la letra D. Esa información tiene que estar basada en literatura científica reciente, registros conocidos y legislación relevante para la producción y comercialización. Vamos a la 4. Respecto a la verificación del diagrama de flujo, ¿qué elementos deben ser evaluados además de los pasos lógicos del proceso? Ahí está la alternativa. Ya veamos la respuesta. La respuesta es la letra D. Las variaciones diarias y temporales del proceso mediante auditoría en el establecimiento. Vamos a la letra 5. Nos quedan esta y dos más. Al realizar el análisis de peligro, ¿qué factores debe determinar si un peligro debe ser evitado, eliminado o reducido a nivel aceptable? Ahí está la alternativa. Veamos la respuesta. Es la letra D. Acuérdense que esa ponderación de la probabilidad de ocurrencia con la gravedad. Vamos a la penúltima. ¿Qué requisito fundamental establece la cláusula 2.9.2 sobre la evaluación de los puntos críticos de control? Ahí está la alternativa. Veamos la respuesta. Es la letra C. Las pruebas documentadas deben demostrar que las medidas y límites seleccionados permiten controlar sistemáticamente el peligro hasta el nivel aceptable. Vamos a la última. De acuerdo con la cláusula 2.12.3, ¿cuándo es obligatorio realizar una revisión del plan de inocuidad alimentaria y los programas de prerequisitos? Esta es la última, antes que se nos cierre el tiempo de la reunión. Ya veamos cómo nos fue. En la letra A.
al menos una vez al año y ante cualquier cambio que pueda afectar la inocuidad, como cuando cambiamos la fórmula, materias primas o equipo. Eso es todo por hoy. Les doy gracias por su atención y participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Espero que todos hayan tenido 7. Me lo hacen saber si fue así.